Vamos a revisar en esta ocasión el tema teoría del conocimiento, un tema demasiado importante. Vamos a revisar primero algunos conceptos básicos dentro de lo que es esta rama de la filosofía. Primero es importante que conozcamos pues el concepto que solemos manejar comúnmente sobre ciencia. Decimos que no cualquier conjunto de conocimientos es ciencia, es muy importante tener esto en cuenta. Aunque la ciencia es un conjunto de conocimientos, no cualquier conjunto de conocimientos es ciencia. Para que este conjunto de conocimientos pueda ser reconocido como ciencia, debe basarse en conocimientos ciertos y evidentes, y pues deben estar ordenados, sistematizados, adquiridos por la reflexión y la demostración. Ahora, actualmente ustedes pueden encontrar que hay algunas disciplinas que se presentan con el nombre de ciencia cuando en realidad pues son pseudociencias, y esto pues hay que tener mucho cuidado con ello, porque no porque alguna persona que se dedique a estudiar algún tema, aunque esté apoyándose con todo un conjunto de herramientas tecnológicas, o de hecho pues propias de una investigación científica, no por eso le da el carácter de conocimiento científico o de ciencia a su disciplina. Ahora también es importante que tengamos también el concepto de conocimiento. Vamos a usar un concepto muy básico, vamos a entender en esta ocasión como conocimiento pues a la representación o expresión de las cosas que dentro de nosotros tenemos noticia. Ahora, este conocimiento, cuando estamos hablando aquí de teoría del conocimiento y principalmente refiriéndonos al ser humano, siempre nos vamos a estar refiriendo al conocimiento intelectivo. Sí, algunas dudas se han presentado en algunos estudiosos la teoría del conocimiento cuando se habla, por ejemplo, del conocimiento de los animales. Si los animales pueden conocer, algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, obviamente sí hay una especie de conocimiento en el reino animal, pero debemos distinguir que este tipo de conocimiento no es un conocimiento intelectivo. Vamos a entender que tenemos dos tipos de conocimiento. Básicamente el conocimiento sensitivo es aquel que es común con los animales, que se adquiere por medio de los sentidos externos o internos, y el conocimiento intelectivo, que es exclusivo de los seres racionales, y pues se adquiere mediante el uso del raciocinio. Cuando hablamos del conocimiento, entre la teoría del conocimiento, por lo general vamos a estarnos refiriendo pues a este tipo de conocimiento, al conocimiento intelectivo. Ahora, en cuanto al conocimiento sensitivo, en el ser humano también encontramos conocimiento sensitivo, aquel que nosotros adquirimos por medio de los sentidos. Aquí nos mencionan sentidos internos y externos. Nosotros podemos recordar desde la primaria que se nos hablaba de los sentidos externos, como la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Estos sentidos, decimos, son los sentidos externos, pero no son los únicos sentidos. Sí, podemos hablar también de sentidos internos como la memoria, la imaginación, la estimativa, el sentido común o sensorio común, que son sentidos que también los encontramos en el resto de los animales, no solamente en el ser humano. Y esto es lo que a veces
nos lleva a concluir que los animales son inteligentes, porque vemos cómo en ellos estos sentidos están aún más desarrollados que en el ser humano. Así como podemos saber que los animales tienen sentidos externos más desarrollados que nosotros. No sé, pongo ejemplo el perro, el caso típico de cómo tienen un sentido del olfato muy agudo, las águilas con esa capacidad que tienen de ver a grandes alturas a su presa, porque tiene una vista muy aguda. Bueno, así también podemos encontrar que hay animales que tienen una memoria más desarrollada que el ser humano. Incluso también la capacidad de estimativa. Sí, estos sentidos, por ejemplo, lo que es la memoria, pues es esa capacidad que tenemos de retener conocimientos hacia el pasado, poder traer alguna sensación, alguna imagen pasada, poderla actualizar, poderla traer hacia el presente, y no solamente imágenes que recibimos con la vista, sino también podemos recordar algún olor, algún sonido. ¿Sí? Eso también lo pueden hacer los animales. La estimativa, esa capacidad de anticiparnos a algo, como si estuviéramos prediciendo o concluyendo alguna situación. Esto es un sentido que se asemeja mucho a esa capacidad de razonamiento que tiene el ser humano, solamente que no es una actividad racional, ¿sí? Es sensorial. Y bueno, en los animales también esta capacidad se tiene. Y bueno, este tipo de habilidades que tienen los animales, de poder adquirir conocimientos a través de los sentidos y hacer también algo con ellos, bueno, es lo que lleva a algunos teóricos a decir que los animales también son inteligentes, algo que bueno, dentro de la filosofía realista pues no lo podemos sostener. Sí, la capacidad intelectiva es solamente de los seres racionales, y bueno, en este caso pues del ser humano. Por otra parte, tenemos también los grados del conocimiento intelectivo. No hay que confundir lo que es los tipos de conocimiento, que en este caso son el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectivo. No hay que confundirlo con el conocimiento, con los grados de conocimiento intelectivo. En este caso no son grados del conocimiento sensitivo, son grados del conocimiento intelectivo. Y aquí hablamos de 4 grados o niveles. Partimos del conocimiento empírico, que es aquel que adquirimos a través de la simple experiencia. De ahí pasamos al conocimiento científico, que pues es aquel en que ya no solamente nos basamos en la experiencia. A veces estamos acostumbrados a pensar que la ciencia forzosamente debe ser un conocimiento basado en la experiencia. No es así. La diferencia entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico es que el conocimiento empírico es un conocimiento ordinario. Podemos nosotros describir un fenómeno, pero no podemos explicar sus causas. Y una característica del conocimiento científico es que podemos conocer las causas. De hecho, una de las definiciones de la ciencia es que es aquel conjunto de conocimientos, pero que nos lleva a las causas de las cosas. No es nada más una simple descripción de los fenómenos. Cuando nosotros ya nos acercamos a la explicación de las causas de un fenómeno,
entonces ya estamos elaborando ciencia. Aquí el conocimiento de las causas se refiere a las causas próximas o a las causas inmediatas. A la ciencia no le interesa profundizar en causas últimas o causas que podríamos llamar principios fundamentales de las cosas. Eso ya entra en otro nivel de conocimiento que sería el conocimiento filosófico. ¿Sí? Entonces tenemos ya aquí ya 3 grados. Conocimiento empírico, puedo yo explicar un fenómeno, pero no las causas. Lo puedo describir incluso, pero no puedo conocer las causas. En el conocimiento científico describo el fenómeno, pero puedo explicar sus causas próximas. En el conocimiento filosófico ya no me conformo con las causas próximas de las cosas, me voy a explicar las causas últimas, ¿sí? O los principios fundamentales de las cosas. Pero este conocimiento o este acercamiento al conocimiento de las causas últimas siempre va a ser basado en el uso de la recta razón. ¿Sí? Es un ejercicio racional y pues siempre va a tener como fundamento la razón. En cambio, hay otro nivel de conocimiento en el cual también podemos explicarnos las causas últimas de las cosas, buscamos una explicación a principios fundamentales, pero ya no basados en el uso de la recta razón, sino basándonos en la autoridad de la revelación. Y bueno, en el caso de la ciencia, pues este nivel quedaría, vamos a decir, un poco apartado del objetivo que ahorita buscamos. Sin embargo, hay que considerarlo porque también es uno de los grados o niveles del conocimiento que en muchas ocasiones pues se deja de plano ignorado y no debe ser así, aunque en nuestro estudio de algunos temas a veces con dificultad llegamos al nivel de conocimiento científico, se nos dificulta muchas veces llegar al conocimiento filosófico, vamos a estar ahí intentando llegar al conocimiento filosófico, pues bueno, llegar al conocimiento teológico es todavía un ejercicio más riguroso, ¿sí? Que no cualquier persona pues puede abordarlo. Sin embargo, pues aquí lo mencionamos y ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en conocimiento empírico sería cuando nosotros podemos llegar a explicar o conocer que los seres vivos tienen movimiento propio y cualquier persona, aunque no tenga estudios académicos, no haya ido a la escuela, puede reconocer que pues un ser vivo tiene movimiento espontáneo, ¿no? Y es una forma de distinguir a un ser vivo, ¿no? Entonces, no puedo yo describir el fenómeno de la vida, pero puedo yo darme cuenta de que una piedra pues no es un ser vivo, a diferencia de una plantita. No puedo explicarlo, no sé a qué se deba esa diferencia, pero lo puedo distinguir. Y bueno, ahí tenemos un típico ejemplo de conocimiento empírico. Pero cuando yo ya puedo conocer la diferencia, puedo explicar por qué la piedra no es un ser vivo, por qué la planta sí es un ser vivo, puedo describir cuál es la relación que hay entre los nutrientes que recibe la planta y su desarrollo, y explico ese fenómeno y cómo se relacionan otros fenómenos dentro de este ser vivo. Bueno, y ahí nos estamos acercando al conocimiento pues de tipo científico. Sin embargo, hay algunos
fenómenos que la misma ciencia positiva, en este caso, no puede explicar, no puede dar alguna respuesta satisfactoria. Por ejemplo, la biología, aunque es la ciencia de la vida, no puede explicar realmente qué es la vida o cuál es el origen de la vida. Puede darnos muchas razones, muchas explicaciones de todos los fenómenos que ocurren en los seres vivos, pero lo fundamental de esta ciencia no es de estudio propio de la biología. Así tenemos también el ejemplo de la psicología, aunque es la ciencia del alma. Bueno, la misma psicología no nos puede dar razón de qué es el alma, en qué consiste, cuál es su origen, cuál es su finalidad, qué es lo que le da sentido. Entonces, para esto, aunque todos los fenómenos psicológicos los pudiera explicar la propia ciencia, la psicología, lo fundamental de esta ciencia no lo puede explicar ella misma, tiene que recurrir a otro tipo de ciencia. Incluso en la física, nosotros podemos estudiar fenómenos físicos, pero ¿qué es el movimiento? ¿Cuál es el origen del movimiento? ¿Cuál es el origen del tiempo? ¿En qué consiste? Son conceptos que escapan al estudio de la propia física. En el mundo de las matemáticas también podemos hablar de lo mismo, en qué consiste la unidad, en qué consiste la cantidad, conceptos básicos de la ciencia de las matemáticas. La misma matemática no lo puede explicar, tiene que recurrir a otra ciencia. Entonces, ahí es donde pasamos al nivel de conocimiento filosófico, donde pues ya estudiamos principios fundamentales de las cosas o de los fenómenos. Siguiendo con el ejemplo del ser vivo, de la plantita, en este caso de la vida, ya entrar al conocimiento filosófico, tendríamos un problema filosófico cuando nos preguntamos, cuando nos cuestionamos cuál es la causa y finalidad de la vida humana, cuál es el sentido de la vida. Eso no lo puede explicar la biología, tenemos que recurrir a otro tipo de ciencia, en este caso pues ciencias filosóficas. Y bueno, hay algunos otros temas que están por encima del ejercicio de la simple razón, aunque obviamente el siguiente nivel se apoya y debe estar apoyado en todos los anteriores, el conocimiento teológico, que se va a basar en el orden sobrenatural, en este caso pues de la revelación, pues ya abordaría temas, por ejemplo, de carácter religioso, podríamos mencionarlo de esta manera, y bueno, qué tipo de problemas, pues bueno, cuál es el sentido de la redención del género humano, por ejemplo. Este tipo de temas escapan pues ya del uso de la sola razón. Necesitamos un apoyo adicional, que en este caso es la revelación. Y bueno, estos son los grados de conocimiento intelectivo que debemos tener aquí en cuenta. Por otra parte, tenemos los elementos del conocimiento, aunque el conocimiento es algo muy habitual, es algo que nosotros pues seguramente pocas veces tomamos conciencia de ello. Tenemos aquí sus elementos. Les digo, tal vez cualquiera de nosotros diría, bueno, es cierto, para que haya conocimiento necesitamos a alguien que conozca, necesitamos algo que sea conocido. Y bueno, ahí tenemos ya el sujeto y el objeto. El sujeto es la persona que conoce, el objeto es aquello que es conocido, lo trascendente al sujeto,
Sin embargo, no hay que confundir al objeto con la cosa conocida. Aquí vamos a entrar un poquito a temas de la metafísica o de la filosofía primera. No, no voy a ahondar mucho en esto, voy a dejar solamente algunas nociones, pero no confundamos que objeto conocido se refiere a las cosas. Sí, solemos muchas veces confundir con teoría del conocimiento que el objeto es pues lo que estamos acostumbrados a llamar como objetos, ¿no? Las cosas. ¿Sí? Sin embargo, el objeto de conocimiento puede ser algo intangible. ¿Sí? Y de hecho, aún en las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor tangibles, el objeto de conocimiento no es ese objeto tangible, sino aquello que nosotros podemos abstraer de esos objetos, de esas cosas, pues. Eso sería el objeto de conocimiento. Ahora, el sujeto, que es la persona que conoce, dice aquí, aprende haciendo inmanente lo trascendente, pero sin que lo trascendente deje de serlo. Hay algunas definiciones sobre el sujeto que dicen, bueno, es que es la persona que conoce, es el que aprende, el que capta, haciendo inmanente, es decir, interiorizando, haciendo parte de él lo trascendente, es decir, lo que está fuera de. Sin embargo, no debemos reducir nada más a ser inmanente lo trascendente, porque pues, por ejemplo, cuando comemos, pues estamos haciendo inmanente algo que está fuera de mí, algo trascendente, pero comer no es conocer, ¿sí? Y aparte, el alimento, al ingerirlo, deja de ser lo que es. Y en el caso del conocimiento, resulta que las cosas no dejan de ser lo que son cuando nos apropiamos de ellas. ¿Sí? Por eso entonces decimos que el sujeto aprende haciendo inmanente lo trascendente, pero sin que lo trascendente deje de serlo. O sea, las cosas no dejan de ser lo que son. Otro elemento del conocimiento, pues es la operación. La operación es el acto inmanente por el cual se inmuta el sentido. Ojo aquí con esto, la operación no es un proceso, de hecho dentro de los elementos del conocimiento pues está el acto de conocer, pero no es un proceso. En muchas definiciones o descripciones de los elementos del conocimiento se menciona como un proceso. ¿Sí? No debemos de verlo como un proceso que lleva fases, etapas, sino que es un acto, es decir, la persona conoce o no conoce, el sentido se inmuta o no se inmuta. Es un acto, pudiéramos decirlo, que se da en un solo paso, si lo queremos entender de esa manera. Si se da o no se da. Sí, es ahí un punto importante que hemos de tener en cuenta. Y tenemos también pues la representación. La representación pues es la imagen impresa que el sujeto pues se forma del objeto tras la inmutación del sentido. Esos son los elementos. Obviamente en todo esto pues hay toda una explicación a que podemos profundizar en otro apartado. Ahorita pues nada más lo dejo de esta forma como una mención de los elementos del conocimiento y una breve explicación de cada uno de ellos. Ahora, hay una pregunta que constantemente se suele hacer. ¿Por qué es importante revisar los elementos del conocimiento?
Dentro de las teorías filosóficas, sobre todo lo que tiene que ver con teoría del conocimiento, gnoseología, epistemología, muchas de las teorías surgen por la aceptación o no de estas explicaciones que doy de los elementos del conocimiento. Hay algunas posturas, por ejemplo, para nosotros puede ser muy obvio o muy fácil entender que pues sí, para conocer necesitamos la persona que conoce, necesitamos lo que es conocido, hay una operación, que es el acto de conocer, y hay una representación, ¿sí? Hay algo que finalmente pues nosotros asimilamos, pero no todas las teorías coinciden en esto. Hay algunas teorías que, por ejemplo, niegan la existencia del objeto y se quedan con el puro sujeto, cayendo en un subjetivismo. Algunas otras se cierran a la simple existencia del objeto y niegan la capacidad del sujeto para conocer. Y entonces aquí ya tenemos diferentes posturas, o algunas otras que dicen, no, es que la operación no es un acto, no hay un acto de conocer, es más, es un proceso, y ya ahí ya tenemos algo diferente. O algunas que llegan a decir que esa operación es imposible que se dé. ¿Por qué? Porque bueno, para poder conocer, algunos dicen bastan los sentidos, para otros dicen no, es necesario la razón, y entonces ya tenemos diferentes posturas. Por eso es este diagrama, aunque se ve muy simple, es de una importancia tan radical dentro de la teoría del conocimiento. Podría decirles que dependiendo cuál sea el concepto que tengamos de cada uno de estos elementos, va a inclinarnos hacia una corriente o postura. Bueno, dentro del realismo moderado les menciono, estas serían algunas formas sencillas de explicar esto de los elementos del conocimiento, pero debemos tenerlo pues presente que hay otras teorías filosóficas acerca del conocimiento, pero que su diferencia va a radicar en cómo considere cada uno de estos. Así pues podemos caer en un subjetivismo radical, podemos caer en un objetivismo radical, podemos caer en un escepticismo, ¿sí? que no podemos conocer, es imposible conocer las cosas. Y bueno, de aquí se desprende una pregunta. Si yo requiero del uso de los sentidos para poder conocer, cabe aquí hacer la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si los sentidos me engañan? La pregunta aquí sería, ¿los sentidos me pueden engañar? Si vemos esta imagen, yo creo que también ustedes pueden visualizar, al igual que yo, en esta imagen, que de repente aparecen puntos negros en las esquinas o los vértices de estos cuadrados, color negro también. ¿Cuál sería la respuesta? Miren, si yo les pregunto cuántos puntos negros ven en esta imagen, algunos dirían, no, pues sí veo ahí algunos puntos, pero están de repente de un lado a otro, brincoteando. Y alguien diría, bueno, pues es que no hay puntos negros. Si estamos aquí hablando de un efecto visual. Sí, pero entonces, si nosotros estamos
podemos estar seguros de que no hay puntos negros, pero que nuestra vista está dándonos ahí la información de que hay puntos negros, entonces ¿qué confianza te puedo tener yo en mis sentidos? Sí, los sentidos entonces me pueden engañar. Bueno, aquí la respuesta es que pues los sentidos no nos engañan. Esa es la pregunta que yo hice es ¿cuántos puntos negros vemos? Sí, pero nuestros sentidos para empezar no dicen si ahí hay puntos. Los sentidos no nos dicen siquiera el color. Sí, los sentidos no juzgan. Y cuando nosotros hablamos de verdad, de engaño, mentira, ¿vale? Estamos hablando de juicios, que eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Sí, pero en sentido estricto el sentido no nos engaña. Por muy defectuoso que esté el sentido, no nos puede engañar. ¿Sí? ¿De qué manera yo pudiera evitar el llegar a una conclusión errónea tras la información que recibo de mi vista? Bueno, yo pudiera tal vez acercarme más a la imagen, pudiera colocar mis manos encima de la imagen, encerrando cuadro por cuadro para ver punto por punto, a ver si efectivamente hay puntos negros. Y bueno, ahí es donde digo, vamos a utilizar el sentido común, no quedarme solamente con la información que me proporciona la vista. Mi inteligencia precisamente me permite buscar diferentes maneras para observar esta imagen y llegar a una conclusión, pero el juicio, esa conclusión que hacemos, ese juicio no lo da la vista. ¿Sí? Entonces no es la vista la que me engaña. Si yo llego a una conclusión errónea, si yo digo ahí hay tantos puntos negros, ese juicio, esa conclusión de ahí hay tantos puntos negros, ese juicio no lo hace la vista. Si lo hacemos nosotros en nuestro entendimiento, entonces podemos llegar a la conclusión de que el hecho de que nuestros sentidos sean afectados por algún fenómeno, como en este caso una ilusión óptica, igual nuestros diferentes sentidos pueden verse afectados por alguna situación también, algún defecto del mismo sentido. Finalmente eso no nos puede llevar a la conclusión de que el ser humano no puede llegar a tener la certeza de las cosas. Sí, son importantes nuestros sentidos, pero finalmente no es nuestro sentido el que juzga. Entonces, bueno, aquí ya estamos llegando a conclusiones de tipo filosófico, y como les decía en el cuadro anterior, dependiendo la postura que yo tome acerca de cada uno de los elementos del conocimiento, me va a llevar a teorías diferentes. ¿Sí? Si yo digo que el sujeto no tiene esa capacidad porque sus sentidos pueden engañarle o sus sentidos son defectuosos, si no tiene esa capacidad de conocer las cosas, entonces estoy ya cayendo en una postura, en una teoría que a lo mejor me va a llevar a conclusiones también erróneas y que me pueden llevar, por ejemplo, al escepticismo, al tratar al llegar a concluir que no es posible conocerlas con certeza nada, y entonces la ciencia no tiene de dónde asirse. Bien, tenemos también las fases del razonamiento. Ya vimos entonces los tipos de conocimiento, los grados o niveles del conocimiento y los elementos del conocimiento. Ahora las fases del razonamiento. El razonamiento aquí sí ya tiene fases, no es un simple conocimiento. De hecho, siempre que hablamos de que el ser humano tiene esta capacidad de razonar, es porque tiene la capacidad de hacer algo con lo que conoce. ¿Y qué es lo que puede hacer? Bueno, podemos hablar de estas fases, y que
sabemos que en los animales no se puede dar esto. No hay manifestación, no hay ningún estudio serio en la actualidad en el cual se pueda demostrar que el animal puede también realizar estas fases. Sí, ya dijimos, puede conocer por medio de sentidos externos, por medio de sentidos internos, y muchas veces con teniendo habilidades superiores a los seres humanos, pero es conocimiento sensible, no racional. Entonces, en el caso del ser humano, pues el ser humano, de lo que conoce, puede formarse ideas, que es lo mismo que el concepto, solamente que la diferencia es que la idea la tenemos en nuestra mente, el concepto es cuando lo expresamos. Puedo tener yo la idea de computadora, por ejemplo, en mi mente. Cuando expreso esa idea, ya le llamo concepto. ¿Sí? Entonces, pensado, por decirlo así, esa computadora es la idea, expresado es el concepto. Pero fíjense bien que tener estas ideas o estos conceptos no me lleva a elaborar juicios. Tengo la idea, conozco una computadora, conozco una persona, conozco un árbol, conozco una piedra, conozco un mueble, pero no hago juicio acerca de ellos, no hago ningún juicio, no digo qué es, simplemente tengo la idea o tengo el concepto. Tengo la idea de humanidad, tengo la idea de libertad, tengo la idea de justicia y las expreso, tengo los conceptos, pero no me atrevo a decir qué es cada una de esas ideas o qué es cada uno de esos conceptos. Cuando yo conjugo o uno, dos ideas o más ideas, entonces ya podemos llegar a la siguiente fase, que es la de elaboración de un juicio. Por ejemplo, yo tengo la idea de computadora y tengo la idea de moderno, y entonces junto estas dos ideas y puedo decir, esta computadora es la más moderna. ¿Sí? Entonces conjugo la idea computadora y digo, es la más moderna o es moderna. Y cualquier otra idea la puedo conjugar, ¿no? Es veloz, es tal marca. Y entonces ahí ya estoy elaborando un juicio, que le vamos a llamar juicio cuando está en mi mente, le vamos a llamar proposición cuando la evoco, cuando la expreso. ¿Sí? Entonces decir esto es aquello es hacer un juicio. Tener la simple idea no es hacer un juicio. Decir esta idea es esta otra idea, o este concepto es este otro concepto, ahí es entonces donde hablamos de idea o de proposición. Pero no solamente nos quedamos en esa fase. Nosotros podemos tener dos juicios y compararlos. Entonces tengo un juicio comparado con otro juicio, y al hacer eso llego a una conclusión. A eso es a lo que le vamos a llamar propiamente razonamiento, que cuando esto lo elaboro dentro de mi mente se llama raciocinio, cuando lo expreso se llama argumentación. Entonces se fijan cómo no podemos decir que los animales razonan. Los animales no tienen la capacidad de argumentar, de elaborar raciocinio. Sí, y
Si queremos dejarlo en la duda, pues bueno, les digo, no hay un estudio serio donde manifieste siquiera esa posibilidad dentro del resto de los animales. Esto es propio del ser racional, en este caso el ser humano. Un ejemplo de esto, de un raciocinio, es cuando pudiéramos decir, pudiéramos tener un ejemplo, si llegas tarde a la escuela, te van a poner retardo. Ahí hay un juicio, ¿no? Y lo comparo con otro juicio. Carla está llegando tarde a la escuela. Ahí hay otro juicio. Y entonces yo llego a una conclusión. Si Carla llega tarde, pues entonces le van a poner retardo. ¿Sí? Comparo un juicio con otro juicio, y esta relación de los juicios me pueden llevar a una conclusión. Eso es un raciocinio o argumentación. Y bueno, esas son las fases. Vamos a ver esto un poquito más adelante, más a profundidad. Pero bueno, entonces aquí tenemos las fases del razonamiento. Ahora, sobre el concepto de verdad, es importante ver esto de los juicios, porque siempre vamos a decir que es verdadero no cualquier cosa, sino solamente lo que podemos decir que son verdaderos son los juicios, no las ideas. Si yo tengo la idea de libertad, ¿la libertad es falsa o es verdadera? No podemos decirlo. Ni siquiera podemos decir no lo sé, simplemente no se puede saber. Persona, ¿es falso o es verdadero? No se puede. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo qué es, no estoy haciendo un juicio. Y únicamente vamos a hablar del concepto de verdad, o vamos a tener la idea de verdad o de falsedad solamente en los juicios. Si yo digo Carla es humana, ahí sí ya puedo preguntarme, ¿es verdad o es falso? ¿Estoy en la verdad o estoy en el error? Porque estoy haciendo un juicio. Pero si yo nada más tengo el concepto Carla, nada más tengo el concepto humana, no puedo decir ahí que haya verdad o error. ¿Sí? La verdad o el error va a estar siempre en el juicio. Y de aquí pues decimos que es importante que los juicios sean verdaderos para poder tener razonamientos y argumentos verdaderos que correspondan a la realidad. Si yo quiero tener un argumento verdadero, una conclusión verdadera, pues entonces los juicios en los que se basa esa argumentación deben ser verdaderos. ¿Sí? Los juicios deben ser verdaderos para poder llegar a tener una conclusión verdadera. Ahora, siempre que hablamos de verdad también hay que hablar hay que distinguir qué tipos de verdad. Sí hay, aquí se me adelantó la diapositiva. La verdad podemos entenderla de tres maneras. Por ejemplo, siempre vamos a hablar de la verdad ontológica cuando algo es conforme con su esencia. Aquí es el principio de identidad que nos dice las cosas son lo que son. Si esta pluma es esta pluma, este cable es este cable, esta computadora es esta computadora, esta persona es esta persona.
ahí estamos hablando, las cosas son lo que son, independientemente de que lo conozcamos. Podemos decir que ahí no entra el juicio de una persona, simplemente las cosas son lo que son, independientemente de nuestro juicio. Allá es donde hablamos de la verdad ontológica, está el ser de las cosas. Lo contrario a la verdad ontológica es la falsedad. Y por eso es que podemos hablar de obras de arte falsas, billetes falsos, cuando una cosa no corresponde con lo que es o lo que debería ser, ¿no? Aquí lo que nos interesa dentro de la teoría del conocimiento es la verdad lógica. La verdad lógica es de la conformidad del pensamiento con el objeto real, es decir, lo que yo pienso o digo que coincida con la realidad. Si yo digo que esta computadora es marca Apple, si eso que estoy diciendo coincide con la realidad, entonces puedo decir que estoy en la verdad. Pero si no coincide, entonces voy a estar en un error, que es lo contrario de la verdad lógica. Lo contrario de la verdad lógica es el error. Que bueno, ahorita lo que dije es un error, ¿no? Porque mi computadora no es Apple, ¿no? Entonces, de este tipo de ejemplos podemos tener un sinnúmero, ¿no? Si lo que digo o pienso coincide con la realidad, aunque no la conozca, estoy en la verdad. Si no coincide, estoy en el error. De aquí también se desprenden algunas teorías, el aceptar esto o no, porque entonces ya llegamos aquí a la pregunta, bueno, pero si yo no puedo conocer completamente la realidad, ¿cómo sé si voy a estar en la verdad? ¿Sí? Y entonces ya entramos ahí a otro tipo de problema. ¿Sí? Pero vamos a tener verdad lógica, conozcas o no la realidad de las cosas, podamos o no llegar a conocer completamente la realidad de algo, si lo que decimos coincide con la realidad, estamos en una certeza, estamos en la verdad lógica. Si no coincide, estamos en el error. Sí, ya corresponderá, mediante el estudio de la ciencia, pues conocer si eso que estoy diciendo coincide o no con la realidad. Pero si coincide, estamos en la verdad. Si no coincide, estamos en el error. Y bueno, menciono otro tipo de verdad, que más bien esto ya entra en el campo de la ética, es la verdad moral, que es la conformidad de lo que pensamos o decimos con lo que hacemos. Podemos hablar aquí de la congruencia. Sí, pero aquí ya tiene que ver con la actividad humana, ¿no? No sé, en este momento yo estoy grabando un video. Si este juicio, esto que estoy diciendo, coincide con la realidad, coincide realmente con lo que estoy haciendo, pues estamos hablando de la verdad moral. Pero si lo que yo dije no coincide con lo que estoy haciendo, pues entonces ya estamos hablando aquí de una mentira, ¿sí? Que es lo contrario a la verdad moral. Ok, y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva ahora sí. Bien, ahora hablaremos de los primeros principios. Todas las ciencias, todas, no hay ninguna que no descanse en lo que llamamos los primeros principios. Todos los conocimientos deben descansar en algo que les dé fundamento. Y bueno, aquí en filosofía les llamamos los primeros principios. Estos principios son evidentes, son universales y son necesarios para toda ciencia. Son evidentes y no requieren demostración, por eso son principios.
Si nosotros quisiéramos demostrar estos principios, estaríamos cayendo, para empezar, en un error, porque para tener la certeza de estos principios basta mostrarlos, no demostrarlos. Eso ya lo vimos en otra parte. Son evidentes, es decir, cualquier persona en sano uso de razón puede entenderlos, y solamente teniendo una actitud necia podríamos negarlo, no podemos negarlo. Cualquier postura que uno adopte en cuanto a teoría del conocimiento, cualquier postura, al final nuestros argumentos van a descansar en uno de estos principios. Y para tener nosotros seguridad de que lo que estamos diciendo es algo correcto o no, es algo cierto o no, al final debemos de reducir eso que argumentamos, revisar qué tal descansa en los primeros principios. Por ejemplo, si yo llego a caer en alguna contradicción, ya debo sospechar de lo que sostengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un principio básico en la ciencia, que pues es el principio de no contradicción, que tal vez en este principio descansan todos los demás principios, ¿no? Tenemos en primer lugar el principio de identidad. Una cosa siempre es lo que es, les digo, es algo evidente, no lo puedo negar. Ustedes lo van a decir, pues qué simple es eso, ¿no? Está muy obvio. Pues precisamente por eso es un principio, es algo muy obvio, y solamente con una actitud necia lo negara. Las cosas son lo que son, y créanme que hay posturas que lo niegan. Sí, las cosas son lo que son, una cosa siempre es lo que es. El otro principio es el de no contradicción. Bueno, si una cosa siempre es lo que es, esto me lleva a otra evidencia, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, principio de identidad, yo no sé qué sea esto, pero esto es lo que es. ¿Ok? Ya con la ciencia me pondré yo a investigar a ver qué es esto. Ahora, todavía no sé qué es esto, pero una cosa puedo estar seguro, que lo que yo diga que es, no puedo decir al mismo tiempo que no es. Sí, obviamente al mismo tiempo y en el mismo sentido. Porque alguien diría, bueno, es que ahorita es, pero mañana a lo mejor ya no existe esa pluma, se pierde, se tira, lo que sea. Sí, pero no estamos hablando de mañana. Al mismo tiempo y en el mismo sentido, esta cosa, lo que es, y no puedo decir que no lo sea. Eso es el principio de contradicción. O es esto o no lo es. Pero no puedo decir que las dos cosas al mismo tiempo. De ahí nos lleva al principio de tercero excluido. Sobre cualquier cosa, su afirmación es verdadera o su negación es verdadera, pero no hay un término medio que haga verdaderas a las dos. Entonces fíjense cómo fuimos avanzando. Esto es lo que es, no sé qué sea, pero esto es lo que es. ¿Alguien me lo puede refutar eso? Nadie. Por eso es un principio fundamental de la ciencia. No sé, vamos a ponernos a estudiar los virus, vamos a estudiar los microbios, vamos a estudiar las plantas, los planetas. Yo veo una luz en el espacio. ¿Qué es esa luz en el espacio? No sé. Pero de qué es algo, eso es. Lo que es. Principio de identidad. Ahora, lo que sea, no puedo decir que al mismo tiempo que no lo es. No sé qué sea esto, pero si esto es, no puedo decir al mismo tiempo no lo es. En el mismo sentido y al mismo tiempo. Y entonces esto me lleva a un siguiente principio. Si yo digo, esto es una pluma, en el mismo sentido y al mismo tiempo no puedo decir
eso que estoy diciendo, esto es una pluma, no puedo decir que es verdadero y al mismo tiempo decir que es falso. ¿Sí? Yo digo, esta pluma, esto es una pluma, ok, ese juicio o es verdadero o es falso, pero no hay un término medio que diga, bueno, es verdadero o falso, o es verdadero en parte y falso en parte. No, en el mismo sentido y al mismo tiempo no puedo decir, si yo ya emití un juicio sobre este objeto, no puedo decir al mismo tiempo que es verdadero y al mismo tiempo que es falso. Sí, ese es el principio de tercero excluido. Ahora, de ahí podemos desprendernos a otro principio, que es el de razón suficiente. Sí, esto ya llegué a la conclusión de que es algo, no sé qué sea, pero es algo. Pero también puedo llegar a la conclusión de que, bueno, ¿por qué existe esto? ¿Por qué es? Bueno, es el principio de razón suficiente. Todo ser que comienza a existir tiene una razón de su existencia. O sea, si esto es por algo. Si esta pluma está, es por algo. Y bueno, también es un principio importantísimo en la ciencia, porque la ciencia no solamente se conforma con describir un fenómeno, nos interesan las causas de esos fenómenos. Entonces, ¿en qué nos basamos en que la ciencia tenga sentido, en la ciencia tenga sentido buscar sus causas? Pues porque precisamente hay un principio de razón suficiente. Esto es por algo, esto existe por algo, esta es azul por algo, esto es transparente por algo, esto tiene esta tapita está por algo. Y mínima que sea la razón, insignificante que sea la razón, pero está por algo, no está nada más porque sí. Y bueno, esto es el principio de razón suficiente. La ciencia pues ya podrá decir, bueno, este fenómeno tiene muchas causas o solamente tiene una causa, pero no puede decir no tiene causa. ¿Sí? Porque la ciencia nos lleva a esa conclusión. Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que comienza a existir está por algo. Tiene una causa y bueno, eso ya se vería en otra disciplina filosófica, el estudio de las causas. Bueno, esto en cuanto a los principios. Tenemos ahora las actitudes frente a la verdad, conocidos también como los estados gnoseológicos. Esto es muy importante también porque bueno, no todo conocimiento, no todo juicio que hagamos, no toda opinión que hagamos, pues es válida. Sí, no todo debe ser tomado en serio. Entonces, bueno, ¿en qué nos basamos? Vamos a partir de que no todo lo podemos conocer. Si el ser humano no tiene la capacidad de conocer absolutamente todo. Si conocemos las cosas, podemos tener mucho conocimiento de las cosas, pero no vamos a tener conocimiento de todo. Entonces, el estado gnoseológico en el que nos encontramos cuando no conocemos los conceptos de un juicio particular es la ignorancia. Bueno, algo que debo precisar aquí, estas actitudes frente a la verdad, dijimos la verdad, solamente este concepto, esta idea de la verdad siempre lo emitimos cuando tenemos un juicio, una proposición, no ante un concepto, siempre debe ser ante un juicio. Entonces, vamos a decir que estos estados gnoseológicos son ante un juicio particular, no es ante toda nuestra existencia, no es ante toda, ¿cómo podríamos decir? Toda mi actividad humana. No, estos estados se refieren ante un juicio particular. Por ejemplo,
Si yo digo la luna es de queso, aquí hay un juicio particular, ¿sí? Y el estado en el que yo me puedo encontrar en ese juicio particular es en la ignorancia. ¿Por qué? Puedo decir que estoy hablando de dos conceptos o de dos ideas, la luna, el queso, y yo no sepa qué es luna o qué es queso. Si desconozco completamente ambos conceptos, estaría hablando de que estoy en ignorancia total. Si solamente desconozco alguno de ellos, bueno, no sé qué es queso, no sé qué es luna, bueno, sería en ignorancia parcial. Si sí conozco esos conceptos, bueno, no estoy en la ignorancia. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nosotros, digamos, estamos en la ignorancia, se refiere a que ante un juicio particular yo no conozca, ¿sí? Que tenga desconocimiento de los conceptos que participan en ese juicio particular, pero no voy a ser ignorante en todo, ¿sí? En muchos otros juicios no voy a ser ignorante, ¿sí? Yo digo el agua es líquida y tengo el conocimiento del concepto de agua, tengo el conocimiento del concepto de líquido, entonces no puedo decir que estoy en la ignorancia, ¿sí? No soy ignorante en ese juicio particular, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar en ignorancia cuando ante un juicio particular no conozco alguno de los dos conceptos o los dos conceptos. Ahora vamos diciendo sí conozco los conceptos, no estoy en la ignorancia, pero no puedo emitir un juicio sobre ellos. Por ejemplo, conozco la idea, tengo la idea de agua, tengo la idea de líquido, pero no puedo emitir un juicio por falta de elementos, es decir, no puedo yo decir si el agua es líquida, no puedo decir yo si el agua es un elemento o es una sustancia o es un compuesto, porque no tengo elementos para poder establecer ese juicio. ¿Sí? Tengo la idea de agua, tengo la idea de elemento, de compuesto y todo eso, tengo la idea de molécula, tengo la idea de hidrógeno, de oxígeno, pero no puedo emitir un juicio. Entonces ahí estoy en duda, ¿sí? Al haber la ausencia de juicio, estamos entonces en el nivel de la duda o en el estado de duda. Ahora, cuando no es posible emitir un juicio por falta de elementos, estamos hablando de duda real. Hay una duda real. No tengo elementos para emitir un juicio. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, estoy en una investigación. Esto ocurre mucho en la ciencia. Y por prudencia, utilizo esta duda, es decir, no emito un juicio como un medio para llegar a la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero demostrar que el agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Sí, H2O. Pero para hacer mi investigación yo pongo esto como una pregunta, como una duda. Sí, entonces ahí estamos hablando de una duda metódica. Sí, es decir, no hay una duda real, sino que como parte de mi método, por prudencia, no emito un juicio sino hasta que ya demuestre y pueda dar una conclusión. Pero hay otro tipo de duda, que esta sí es muy grave. De hecho, ha causado mucho daño a la ciencia, que es la duda escéptica. Es decir, cuando por debilidad o necedad me propongo no emitir ningún juicio sobre algo. No lo afirmo ni lo niego, no emito juicio de nada.
Este, es decir, yo no digo si, no quiero decir si el agua es líquida, pero porque asumo la actitud de que eso no se puede demostrar, de que no lo puedo, no sé, no puedo tener la certeza, porque los sentidos me engañan, porque qué tal si no, o sea, es una actitud peligrosa para la ciencia, el ponerse en una postura de que porque pues el ser humano es imperfecto, su capacidad de razonamiento es limitada, sus sentidos son defectuosos, entonces no puedo emitir juicios porque pues no puedo conocer la verdad de nada. Nadie tiene verdades absolutas, tú puedes decir lo que tú quieres, aquel puede decir lo que quiera, entonces ¿para qué digo que las cosas son si cada quien las va a tomar como quiera? Ese tipo de escepticismo es dañino para la ciencia, entonces ojo aquí con esto. No quiere decir que sea malo no poder emitir juicios, ¿sí? A veces por prudencia, y ya lo pusimos aquí, no emitimos juicios, o porque realmente no tenemos elementos para emitir un juicio, pero ponerse en la actitud de que no podemos y no debemos emitir un juicio, eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Después pasamos al estado de la opinión. La opinión es ese estado en el que ya el sujeto es capaz de afirmar algo con base a lo probable, pero nos reservamos la posibilidad de cambiar el punto de vista. ¿Sí? Decimos algo porque lo suponemos o lo sospechamos, o sea, aquí sí yo ya digo el agua es líquida, pero no tengo las pruebas para sostenerlo. Sí, es una sospecha, pues sí, yo considero, opino que el agua es líquida, pero no tengo la certeza. Lo digo porque pues alguien me lo dijo, porque se me ocurrió, lo que sea, pero ya estoy emitiendo un juicio, pues ya no me estoy quedando en el nivel de la duda donde no emito juicio. Ya el que dice las cosas, que las cosas son algo, ya está opinando. Ahora, aquí debemos también tener mucho cuidado, porque opiniones podemos tener todos, pero las opiniones no todas son válidas, no todas son permisibles. Sí, hay el peligro de querer convertir nuestra opinión en verdad, y eso es muy peligroso. De hecho, muchos científicos han emitido opiniones, y uno pensando que pues lo dice un científico, ya decimos, es que la ciencia ya afirmó esto, la ciencia ya dijo aquello. Incluso a veces hasta los papas opinan, ¿no? Y uno dice, la iglesia ya dijo esto, la iglesia ya aceptó aquello. Cuando lo que dijo ese científico, lo que dijo esa autoridad de la iglesia es una opinión, no da nada más. Y por lo mismo, por ser opinión, pues puede ser desechada sin ningún problema. Sí, podemos decir aquí que no todo es opinable. Sí, hay cosas en las cuales todos podemos opinar y podemos decir lo que queramos, pero no todo es opinable, ¿no? Y el hecho de que podamos decir alguna barbaridad, y porque quise decir esa barbaridad, quise usar mi libertad para decir esa barbaridad, eso no le da valor a mi opinión. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Yo puedo preguntar, a ver, ¿cuál es el sabor de nieve más sabrosa? La nieve más buena. Y alguien pudiera decir, no, pues que la de chocolate, otro no, que la de vainilla, otro no, pues la de fresa, no, que la de pistache. Y
¿Cuál es la más sabrosa de todas esas? Pues la verdad, pues es cualquiera, eso es algo opinable. Sí, ¿cuál es el color el más bonito? No, pues es que es algo opinable. Sí, ahí lo que uno quiera opinar puede ser válido. Pero, si preguntamos, oye, ¿qué opinas de aventarte de un edificio de 100 pisos? Aventarte al vacío. ¿Sobrevives o no? Ahí sí, si caes a la banqueta, pues, oye, eso no es opinable. Sí, podemos tener una certeza. Y si alguien dice, no, pues yo me quiero lanzar al vacío de ese edificio porque yo opino que no me va a pasar nada, pues sería una persona insensata. No es algo que quepa la opinión. Sí, la persona en su juicio, en su uso de su libertad, quiso decir, no me va a pasar nada si me aviento al edificio de 100 pisos, lanzarse al vacío, así sin nada, pues les digo, eso es algo que no cabría ahí valor a esa opinión, ¿no? Sí, entonces ya de ahí pasamos a la certeza. La certeza va a ser cuando tenemos una firme adición a un juicio. ¿Sí? Su fuente es la evidencia objetiva y la autoridad. Aquí ya en la certeza, decimos que cuando la certeza se basa en la evidencia, se dice porque se sabe. O sea, yo sé que 2 más 2 son 4. Hay una evidencia para poder decir que 2 más 2 son 4. No es una opinión. ¿Sí? No fue porque a fulana persona se le ocurrió decir que 2 más 2 son 4. Y todas las combinaciones que quieran que den resultado 4, ¿no? Porque alguien pudiera decir, no, y 1 más 2 y 2.5 más 1.5 y cosas así, ¿no? Sí, pero ahí tenemos una certeza. 2 elementos son 4. Podríamos hablar ahí de una verdad absoluta. Las verdades absolutas son las certezas, las cosas que no podemos decir que hay error en ese juicio. Y acuérdense, es en el juicio particular. Si la verdad absoluta no se refiere a tener conocimiento cierto de todas las cosas, ¿no? No hay, muchas cosas las vamos a ignorar, pero hay cosas que las podemos conocer con total certeza. Y bueno, esa total certeza de las cosas es lo que se le conoce como verdad absoluta. Entonces, sí podemos tener verdades absolutas. Y el que niegue esto, se está contradiciendo, porque hasta el decir que no hay verdad absoluta, pues bueno, ahí está una verdad absoluta si esa persona sostiene eso. Y si no acepta que es una verdad absoluta lo que sostiene, pues entonces ahí ya se contradijo. También tenemos la certeza por autoridad. Se dice porque se cree. Nosotros podemos tener certeza cuando alguna persona cumple con todos los requisitos para poder ser una autoridad. No cualquier persona es una autoridad, es decir, no porque sea un superior a mí, no porque sea mi papá, no porque sea mi mamá, para poder decir nosotros creemos en alguien o en algo, debe cumplir ciertos requisitos. Entonces podemos tener certeza cuando creemos. Bueno, y aquí es donde podemos hablar de la certeza científica y la certeza filosófica y la certeza teológica, ¿no? Que en este caso sería por autoridad. Cuando nosotros estamos firmemente adheridos a un juicio, o sea, decimos las cosas con toda la actitud de certeza, pero eso que sostenemos
no coincide con la realidad, bueno, entonces estamos en el error. El error es tomar un juicio verdadero como falso o viceversa, ¿no? Sí, no me quedo en la simple opinión. Por ejemplo, yo digo, el agua no es líquida. Este, y yo digo, bueno, pues sí puede ser que el agua no sea líquida, puede estar en estado gaseoso, puede estar en estado sólido. Y entonces, si yo me aferro a ese juicio, decir que el agua no es líquida, podría estar cayendo en un error, ¿sí? O por ejemplo, sostener que el agua es líquida y que nada más puede ser líquida, puedo estar en un error, ¿sí? Porque me estoy adhiriendo a un juicio que puede no coincidir con la realidad. Y estos errores pueden ser por defecto o por exceso. Por defecto cuando le negamos a un ser algo que le corresponde, y por exceso cuando le atribuimos a un ser algo que no le corresponde. Sí, estos serían los tipos de errores que encontraríamos generalmente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de silogismos. Estos silogismos son los ejemplos que les mencionaba de razonamientos. ¿Por qué la importancia de que nosotros conozcamos acerca de la teoría del conocimiento, que conozcamos algunos fundamentos de lógica también? Pues es porque finalmente nos vamos a encontrar con un sinnúmero de argumentos. Todo lo que se nos propone acerca de conductas, de ideas, de ideologías, posturas, finalmente descansan en alguna argumentación, algún tipo de argumentación. Entonces es importante que nosotros conozcamos cuál es la estructura básica de las argumentaciones. Obviamente todo esto se estudia en lógicas, se siguen reglas muy estrictas para poderlo analizar. Aquí nada más vamos a dejar un bosquejo, pero todos los discursos que nosotros escuchemos, sean políticos, comerciales, religiosos, todos los discursos finalmente son expresiones de una argumentación, algunas muy elaboradas, algunas muy adornadas incluso, pero si nosotros quitáramos todo el ropaje literario que hay en un discurso, en alguna exposición, finalmente nos quedamos con los elementos básicos, vamos a ir con el puro esqueleto, vamos a llegar a lo que se conoce como silogismo. Un silogismo es el procedimiento más riguroso de este proceso lógico del razonamiento. Siempre vamos a tener dos juicios y la comparación de esos dos juicios nos llevan a una conclusión. Por ejemplo, aquí tenemos el juicio: todo vicio causa daño. ¿Verdadero o no? Bueno, podemos aceptarlo como verdadero. La drogadicción es un vicio. Alguien pudiera decir que es una enfermedad. Vamos a tomarlo ahorita para el caso del ejemplo: la drogadicción es un vicio. Bueno, yo comparo estos dos juicios, y el analizar estos dos juicios, su estructura lógica y sus condiciones que cumplir y todo eso, puedo llegar a una conclusión. Bueno, si todo vicio causa daño
y la drogadicción es un vicio, entonces la drogadicción causa daño. Y esta es una forma de yo tener la certeza de que la drogadicción causa daño. Al tener yo los elementos o los juicios que me sirven como elemento para llegar a esa conclusión. Otro ejemplo, tenemos los seres humanos son inteligentes. Los alumnos de la Vasconcelos son humanos. Entonces puedo llegar a la conclusión de que los alumnos de la Vasconcelos son inteligentes. Tenemos también otro ejemplo, la energía, las estrellas, el hombre tienen una causa. La energía, las estrellas, el hombre forman el universo. Entonces el universo pues tiene causa, tiene una causa. Bueno, son ejemplos de silogismos. Cuando estos silogismos se estructuran de una manera errónea, que nos pueden llevar a conclusiones falsas, o que aunque lleguemos a una conclusión cierta, pero los juicios en los que nos basamos parten de algún error, entonces tenemos lo que se conoce como paralogismos. Estos paralogismos tienen la misma estructura de un silogismo, pero les digo, parten de premisas falsas o nos llevan a conclusiones falsas. Por ejemplo, si Claudia tiene fiebre, está enferma. Es verdadero este juicio, ¿no? Porque cualquier persona que tenga fiebre está manifestando una enfermedad, una infección. Claudia no tiene fiebre. Bueno, podemos cerciorarnos y resulta que Claudia pues no tiene fiebre. Le tomamos la temperatura y podemos tener la certeza de que no tiene fiebre. Entonces fíjense cómo parto de dos principios verdaderos, pero la conclusión que dice, bueno, entonces Claudia no está enferma. Si Claudia tiene fiebre, está enferma, pero Claudia no tiene fiebre, entonces Claudia no está enferma. ¿Es necesario que tengamos o padezcamos fiebre para decir que estoy enfermo? No. Entonces tenemos una conclusión falsa y errónea. Otro ejemplo, la Tierra es un planeta y tiene vida. ¿La Tierra es un planeta y tiene vida? Sí. ¿El universo tiene muchísimos planetas? Sí, no lo podemos negar. Entonces hay más planetas con vida. Ok, aquí sí ya no puedo tener la certeza. Estas dos premisas no me pueden llevar a esta conclusión. Y alguien diría, pero ¿y qué tal si sí? Bueno, entonces vamos a analizar la validez de este argumento. La Tierra es un planeta y tiene vida. Perfecto. Cambien el concepto Tierra y pónganle Vasconcelos. Bueno, el concepto vida, cámbialo por Vasconcelos. La Tierra es un planeta y tiene Vasconcelos, ¿sí o no? Sí, ¿no? El universo tiene muchísimos planetas, sí. Entonces hay más planetas con Vasconcelos. Y me dirían, no, pues, ¿qué le pasa, no? ¿Cómo que va a haber Vasconcelos en otro planeta, en la Luna, en Marte, Júpiter? ¿Y por qué no? O sea, si yo uso el mismo razonamiento, ojo, no estoy diciéndoles que no hay vida en otros planetas, yo no tengo esa certeza, no se los puedo asegurar, pero si alguien a mí me dice, ¿la Tierra es un planeta y tiene vida? Sí. ¿El universo tiene muchísimos planetas? Sí. Pues entonces hay más planetas con vida. No, con ese razonamiento, con ese argumento no lo puedo yo aceptar. ¿Por qué entonces no me aceptan el que yo digo de que hay más Vasconcelos en otros planetas? Usando el mismo argumento. Se fijan que entonces aquí tenemos un ejemplo de un paralogismo. Este que está aquí yo lo encontré, bueno, no encontré este razonamiento tal cual,
pero en un artículo que venía en una revista muy interesante, donde describían ahí una exploración de fósiles. A ver, ya se me perdió aquí la diapositiva. Aquí está. Dice, el Homo sapiens usa herramientas. En unos fósiles de homínido no había herramientas. Entonces los restos no son de un Homo sapiens. En este artículo que les menciono, bueno, allí quien escribía el artículo decía que esa osamenta, esos restos fósiles no podían pertenecer a un Homo sapiens porque no habían encontrado algún tipo de vasija o herramienta y eso alrededor, entonces que tenían la certeza de que esa osamenta pertenecía a alguna criatura no racional, sí, que pudiera ser el eslabón perdido y cosas de ese tipo. Entonces todo lo que describía el artículo, al final el argumento era el Homo sapiens, sus herramientas. En unos fósiles de homínido no había herramientas, entonces los restos no son de un Homo sapiens. Si se fijan, ahí tenemos otro ejemplo de paralogismo. Otro ejemplo, Lucero es una persona con mucha fama. Puede ser que sí. Lucero compra en las tiendas Nancy's. Puede ser que sí. Si compro en Nancy's tendré mucha fama. Entonces vean, aquí tenemos un paralogismo, pero voy aquí a lo siguiente. Estos paralogismos no solamente los vamos a encontrar por un defecto en la estructura del razonamiento. Muchas veces los vamos a encontrar porque se estructuran intencionalmente de esa manera. Cuando una persona estructura un argumento basándose en premisas falsas para llegar a una conclusión verdadera o llegando a conclusiones erróneas, basándose en premisas falsas, vamos a tener aquí los sofismas. Y los sofismas son precisamente esas argumentaciones engañosas, elaboradas con toda la intención de confundir y hacer que alguien caiga en el error o convencer a las personas de que practiquen o estén en el error. De aquí vamos a tener entonces que conocer cuáles son esos peligros en los que podemos llegar a caer cuando estamos realizando o elaborando argumentaciones erróneas. Sí, doctrinas erróneas que conducen a sofismas, es decir, a elaborar argumentaciones erróneas o engañosas. Uno es el relativismo. El relativismo es esa doctrina no solamente doctrina filosófica, esa actitud en la cual se afirma que no hay nada estable, todo cambia incesantemente, no hay verdades absolutas, toda verdad es relativa, cambiante, lo que hoy es verdadero pues mañana no lo será. Sí, pero ya lo mencionamos, la verdad siempre se dice de los juicios particulares. Sí, el hecho de que nosotros veamos el cambio a nuestro alrededor no significa que no haya certezas, y bueno, el relativismo eso es lo que sostiene, no hay verdades absolutas, no hay certezas, cada quien tiene entonces una forma de ver la realidad, y pues esto porque es cambiante, ¿no?
Sí, ese es el relativismo. Básicamente es el relativismo. No hay nada estable, no hay certezas. El subjetivismo nos dice que no hay verdades objetivas. Eh, Todo va a depender de la apreciación de cada persona. Es diferente el relativismo y el subjetivismo, tienen mucha relación, pero el subjetivismo es esa actitud donde decimos la realidad no se puede conocer, todo va a depender de cómo nosotros lo veamos. Y la forma en que yo veo una cosa no va a ser la misma en que tú la ves, ni va a ser en que la ve mi alumno, mi alumna y fulanito y sutanito. Entonces, si nos quedamos en ese subjetivismo, en el cual cada quien tiene su propia verdad, pues tampoco vamos a poder construir realmente una verdadera ciencia, que es uno de los errores del constructivismo, que es una postura pues prácticamente subjetivista, en la cual dejamos que cada quien construya su propia verdad de las cosas. Entonces cuando este subjetivismo que lo llevamos a un constructivismo radical, lo que pretende el constructivismo al final no se puede lograr. La ciencia no puede llegar a una conclusión válida cuando no se puede partir de una certeza firme. Sí, tenemos también el escepticismo, que ya lo mencionamos, es adoptar la actitud negativa de que no podemos conocer nada con certeza. Y el convencionalismo, que tiene, pues, ahora sí que tiene un protagonismo inmenso en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, es en lo jurídico no existen leyes inmutables. Las únicas leyes válidas son las civiles, que no tienen fundamento en la naturaleza ni en la moral, sino en la conveniencia del ser humano. Y ustedes pueden encontrar ahí todo ese tipo de leyes que se están aprobando en la actualidad, que aunque se invite a un médico, por ejemplo, a hablar en algún debate o en la misma Cámara de Diputados, donde se invite a algún biólogo o algún médico a hablar acerca de la existencia de la vida humana antes del nacimiento, desde la concepción, eso al final al legislador no le importa tener que en la ciencia exista la certeza de la vida humana antes del nacimiento o desde la concepción, para poder aprobar leyes que atentan contra la vida humana antes del nacimiento. Entonces, ese es el convencionalismo. Y al final, pues, las argumentaciones que se utilizan, pues, no se basan en la realidad. Se podrán basar en situaciones que de hecho ocurren, pero que no son no son fundamento en la ley natural, ¿no? Y bueno, podemos aquí abordar mucho sobre esto, pero no es el objetivo de esta exposición. Esto ya se abordará en otra participación, y bueno, hasta aquí vamos a dejar este punto, seguramente con muchas dudas, pero lo vamos a ir abordando en siguientes exposiciones. Gracias.